Les ruego, hermanos, ubíquense en Mateo capítulo 8, versículos 1 al 4. Evangelio según Mateo, capítulo 8, versículos 1 al 4. Por favor, sígame la lectura con su vista mientras yo leo en voz alta. Dice la Biblia: cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Hemos dicho en sermones anteriores que estamos en una sección cuando Mateo, en bloques, del capítulo 8 hasta el capítulo 9, tiene algunos bloques que quiere resaltar aspectos de la persona del Señor Jesucristo. También dijimos que precisamente cuando Él lo hace así, por ejemplo en su Evangelio, Mateo tiene una intención definida, un propósito que el lector, una respuesta que quiere producir en el lector cuando lee acerca de su narración. Nosotros explicábamos y entendimos también que tanto Mateo como los demás evangelistas no tienen la intención de escribir una biografía del Señor Jesús y no tampoco tienen la intención de narrar los acontecimientos de manera cronológica, sino que ellos tienen un objetivo bien claro, temático y teológico. Y por ejemplo en Mateo que estamos considerando, él quiere que la persona que lee se pregunte lo mismo que se preguntaron aquellas personas que lo vieron actuar: ¿quién es ese hombre? ¿Quién es este hombre? Entonces Mateo, a propósito, coloca la narrativa y comienza en este bloque de serie de 3 milagros y un llamado a seguir a Cristo. Tres milagros y un llamado a seguir a Cristo, precisamente exponiendo y resaltando ese aspecto de Jesús en su autoridad para perdonar pecados y para limpiar al inmundo. Entonces vimos que Mateo comience con el milagro del leproso es precisamente después de habernos dejado en la explicación y predicación de la ley de Moisés que él hace en los capítulos 5 al 7, y que la ley nos deja totalmente inmundos porque no vemos que es imposible para los hombres alcanzar el estándar moral de Dios, pero a la misma vez que produce esa sensación de inmundo, separado, inadecuado para acercarse a Dios, también entonces nos pone a Jesús limpiando al leproso. De manera que Mateo quiere, en su objetivo, entre varios de sus objetivos, es mostrar al lector su condición espiritual y al mismo tiempo donde éste puede conseguir limpieza de su estado deplorable. Recordemos, cuando vimos la última vez sobre este leproso, que la condición física del leproso, la enfermedad física, había llegado a simbolizar la condición espiritual del pecador. Era de manera que el leproso era considerado inmundo y excluido de sus relaciones sociales y de la vida social. Al mismo tiempo, el pecador es excluido de la presencia de Dios. Cuando se usa en Mateo con mucha intencionalidad las palabras: Señor, límpiame. Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor Jesús: si quiero, sé limpio. Está usando un término religioso. Ellos a propósito no utilizan la palabra sucio, enfermo, manchado, sino que esa terminología de ser limpio o inmundo es precisamente porque la condición del leproso significaba que la persona era inadecuada en el aspecto ceremonial, es decir, no le era permitido adorar a Dios, era excluido de la presencia de Dios. Nosotros vimos que la frase bíblica técnica utilizada era una persona condenada a vivir fuera del campamento.
Una persona condenada a vivir fuera de la ciudad. Por eso los leprosos estaban fuera de las ciudades amuralladas, excluidos de la sociedad en general. Esa expresión la encontramos en el libro de Levítico. En el libro de Levítico se habla de que cuando se detectaba la infección, esa persona entonces tenía que ser sacada fuera del campamento. La frase entonces, vivir fuera del campamento, es la frase más terrible que una persona podía escuchar, porque eso significa o significaba que la persona debía vivir lejos de la presencia de Dios. Significaba que no podía disfrutar de las bendiciones del pacto. Significaba que cuando el pueblo se reunía en el templo para disfrutar de una manera especial la presencia de Dios, el leproso no podía entrar, tenía que quedarse afuera. No era aceptado por Dios, no era aceptado en la comunidad del pacto, no era reconocido por Dios. Puedes imaginarte entonces el golpe tan brutal cuando alguien de repente veía que le aparecería una mancha en la piel, o de repente veía una hinchazón o una llaga. Tener que ir al sacerdote, porque esa era la manera que obligaba, ir al sacerdote, que el sacerdote viera esa mancha, esa hinchazón, esa llaga, y esperar el veredicto de que si aquello era lepra o no era lepra. Los familiares debían llevar al infectado hacia el sacerdote. Allí era inspeccionado según las indicaciones dadas por Dios en su palabra, para ver si era positivo o era negativo. Los capítulos 13 y 14 del libro de Levítico le daban las instrucciones al sacerdote para precisamente dar el diagnóstico. Ese proceso se llevaba de manera lenta. Era lenta porque había que ser cautos. A la persona se le examinaba, se le inspeccionaba la anomalía en la piel, se le hacía de alguna manera, se llevaba a un sitio como una cuarentena corta de 7 días y se le pedía regresar a los 7 días para que según algunos aspectos que el sacerdote viera, entonces poder sentenciarlo. Es lepra, es excluido. No se podía hacer a la ligera. El sacerdote debía ser cuidadoso. Recuerden que era considerada el azote de Dios, la maldición de Dios. Y para un sacerdote la responsabilidad de decir es inmundo, tiene que salir. Entonces se hacía de manera cauta, de manera el proceso lento, para no tener que dar un diagnóstico. ¿Te imaginas la zozobra entonces? De llegar al sacerdote y de él decir, bueno, espera los 7 días, y en 7 días, después que vienes, se va a dar el veredicto según lo que Dios ha dicho. Es algo más o menos parecido como cuando uno está con el especialista y empieza a ver algunos valores alterados y su cara ya te va diciendo más o menos qué está consiguiendo. Y entonces te dice la noticia, vamos a hacer una biopsia para descartar o para ser más precisos con lo que tenemos que decir. Definitivamente yo no lo he experimentado personalmente, solo he visto a personas que sí han experimentado ese proceso, pero lo que describen es que son unos días terribles. Terrible de esperar el resultado de la biopsia. Terrible el pensamiento diario, minuto tras minuto, hora tras hora. Tengo cáncer. Y si tengo cáncer, hay esperanza. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Podré conseguir los medicamentos? ¿Y mis hijos? ¿Mi esposa? ¿Mi esposo? ¿Mi madre? Y todas aquellas preguntas que deben venir, obviamente, a tu mente o a estas personas que han sido pasadas por este proceso y que definitivamente es la semana o los días más largos de toda la vida.
Ahora, no solamente tener la zozobra de esos días cuando llegas por fin al resultado de la biopsia y estás en el consultorio con el especialista, y de todas maneras también después de estar con el especialista, que él vea su rostro ya te está diciendo muchas cosas y que de repente te diga estas palabras: es cáncer, está muy avanzado, hizo metástasis. No hay nada que podemos hacer. Seguramente, como seguro lo pensaría o como yo me lo imaginé, suena horrible. Son palabras que producen desesperación, son palabras fulminantes. Sin embargo, en todo esto, esta terrible situación que es descrito, por lo menos nosotros tenemos el hecho de que la medicina está avanzada. Ellos te pueden decir, al final de cuentas, si es un doctor enseñado por la fe, yo no tengo la última palabra, es Dios. Podemos hacer algún tratamiento que pueda mitigar la situación y quién sabe, probablemente sanar, pero obviamente no lo puedo asegurar. Pero aún así se habla con la familia para que la familia sirva de apoyo y sirva de motivación para que la persona no termine de inmunodeprimirse. Aún tienes la esperanza de por lo menos vivir los últimos días de tu vida cerca de los familiares cercanos y tener, si es posible, la esperanza de arreglar cosas con personas que no has tenido. Ahora, esa situación que acabo de describir es terrible y me imagino el dolor y la angustia por la que uno pueda pasar. Sin embargo, no se compara a cuando a un leproso le era diagnosticado lepra, porque ni siquiera tiempo con la familia iba a tener, era excluido. Se le indicaba un lugar para dejarle la comida casi como un perro. Era sacado de la sociedad, era sacado de su vida diaria y esta persona no tenía más relación. Lo único que tenía sobre su cabeza, sobre su vida, era la maldición de Dios sobre él y solamente esperar que esta enfermedad que lo deterioraba y lo ponía como un miserable fuera empeorando hasta que por fin muriera, lejos de la presencia de Dios. Por eso la lepra se llegó a considerar paralela al pecado. El efecto de la lepra era exclusión total de la sociedad. El efecto del pecado es muerte espiritual. La lepra excluía a la persona de la familia y de la sociedad. El pecado excluye al pecador de la presencia de Dios. No puede ser aceptado. La condición lo excluye. Entonces la única esperanza era ser considerado nuevamente limpio. Escuchar que una vez uno fuera, luego de estar condenado a muerte, la esperanza era, ser considerado limpio, pero como lo dijimos la última vez, eso no era común. No había prescripción médica para la enfermedad. El sacerdote del pueblo, tenía una autoridad para declarar a una persona limpia, si esta persona era sanada por Dios, por supuesto. Pero ellos no podían sanar. Se necesitaba la intervención divina para que una persona volviera a ser considerada limpia. Volver al sacerdote, después de haber recibido la intervención de Dios, volver a ser sacerdote y que el sacerdote oficialmente me declarara limpio. Pero era algo que no era común, pero es algo que vemos a Jesús haciéndolo con el leproso. Todo esto que estoy narrando sirve precisamente como ejemplo de la función de la ley divina. La ley te muestra lo pecador que eres, lo condenado que estás, pero no tiene poder alguno para limpiarte de tu maldad. Los sacerdotes guiados por Dios podían diagnosticar la lepra, pero no la podían sacar, no la podían sanar. Eso es lo que nos muestra Levítico capítulo 13 y capítulo 14, que son los que nos hablan sobre esta terrible enfermedad. En el capítulo 13, por ejemplo, de Levítico,
se nos muestra el sacerdote en su papel de verdugo. Verdugo en el sentido de obediencia a Dios para excluir a esa persona de la sociedad. Esta persona debía entonces diagnosticar. Es un capítulo de tensión y tristeza. Uno no ve alivio cuando lee ese capítulo y básicamente ve a la persona cabizbaja escuchando las terribles palabras del sacerdote. Es lepra, eres inmundo. Pero en el capítulo 14, cuando vas al capítulo 14, se nos muestra el proceso de limpieza del leproso. Ya se nos muestra al sacerdote más bien en su papel de redentor. Cómo él podía llevar a cabo una ceremonia si el leproso, por la misericordia de Dios, era sanado de su enfermedad. Uno percibe el gozo y la alegría. Volver a la persona y decir, Dios me acepta. Dios me dio nueva vida. He nacido de nuevo. El capítulo 13 de Levítico es un capítulo de desesperanza total. Desesperanza total. El capítulo 14 es un capítulo de esperanza renovada. Ahora, a pesar, como les dije anteriormente, de que hay una ceremonia de limpieza cuando había la sanación de la lepra, no significaba que era común. Casi nunca pasaba, era una enfermedad mortal. Si nosotros vemos entonces, considerando Levíticos 13 y 14, lo que Mateo narra en el capítulo 8, versículo 2, diciendo, he aquí vino un leproso, se postró a él, a Jesús, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Observan las palabras, hermanos, es muy importante reconocer la terminología. Él no dice, Señor, sáname, Señor, quítame la enfermedad. El leproso reconocía cuál era su verdadero problema y su mayor problema. Su mayor problema no era el físico con la enfermedad que ya tenía, su mayor problema era que estaba excluido a la adoración a Dios. Era inaceptable de parte de Dios. Este leproso, lleno de fe, con valentía e intrepidez, llega a Jesús arrodillado, humillado completamente y dice, Señor, básicamente, hazme apto para la adoración, recibe mi adoración. Pero también vemos a Jesús, su simpatía, su misericordia, su clemencia, su disposición de ayudar y proveer la limpieza al pobre miserable que no podía ser libre de su azote. Una cosa es tener misericordia de alguien por su condición tan deplorable. A nosotros nos puede pasar. Veo una situación de alguien y realmente me duele, pero no poder hacer nada. Pero entonces vemos a Jesús que no solamente se compadece de la miseria de este pobre pecador, sino que tiene el poder para limpiarlo. Y eso es lo que Mateo quiere que nosotros veamos. ¿Quién es ese hombre? Él es el que te puede limpiar. ¿Quién es Jesús? Él te puede perdonar. En Jesucristo el pecador no solo encuentra a alguien manso y humilde con la disposición de perdonarle, sino que también encuentra al único que tiene el poder de perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Quiero, hermanos, que observe el orden, porque viendo a Levítico realmente es impresionante. Observe el orden como Mateo pone las cosas. Él llega a Jesús, le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús dice, quiero, sé limpio, y después lo manda al sacerdote. Mateo está intencionalmente haciendo que sus lectores, recuerden que eran judíos quienes conocían el Levítico 13 y 14, buscando que un leproso se acercó. ¿Qué pasó con el leproso? Y entonces dice, el leproso le pide a Jesús que lo limpie. ¿Quién es Jesús? Yo pensé que había un niño.
Entonces, ¿quién es Jesús para que limpie a un leproso? Entonces Mateo está diciéndole al lector que lo escuche, al lector diciéndole, Él es el sumo sacerdote. Pero no es un sumo sacerdote cualquiera, Él es superior a todos los sacerdotes que han ministrado a través de nuestro tiempo. ¿Por qué Mateo hace eso y por qué es impresionante para el lector? Porque ninguna persona podía declarar a un leproso limpio, solamente un sacerdote. Y de esta manera, Mateo, que está queriendo que pregunte, ¿quién es ese hombre? Él le está dando, pero la respuesta es, Él es nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nosotros delante de Dios. Mateo entonces nos está adelantando la obra mediadora de Jesucristo como sacerdote. Usted me dirá, ¿y cuál es la importancia de eso? ¿Cuál es la importancia de que lo veamos como un sacerdote o como el superior y gran sumo sacerdote? Porque en la revelación bíblica dice que Dios se relacionó siempre con su pueblo a través de un mediador. Que no hay manera de relacionarse con Dios y que siempre se relacionó a través de un mediador. En el Antiguo Testamento se nos ofrecen 3 oficios que hacen ese papel de mediador. Se nos habla de un rey, que es la manera como Dios gobierna a su pueblo. El rey entonces era un ungido, uno señalado por Dios, el cual la gente iba a entender que a través de él Dios lo dirigiría. También el otro oficio era el de profeta, para el cual Dios a través de ese profeta le hablaba a su pueblo. Y en tercer lugar, el otro papel que fungía era de sacerdote, por el cual el pueblo se podía acercar a Dios en adoración. Los leprosos no podían adorar a Dios, pero a través de un mediador se puede adorar, presentarse delante de Dios. Ahora, vemos que en la respuesta de Jesús, versículo 3, Jesús le extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. En este momento aún no se ha completado la obra expiatoria del Señor Jesucristo en la cruz. Él todavía no ha ido a la cruz. Entonces, Él le da una orden de cumplir la ley de Moisés, que vaya y ofrezca la ofrenda que precisamente demandaba la ley. En este versículo 4, entonces, podemos observar 3 cosas. 1, la orden de Jesús de no decirle a nadie sobre la limpieza de la lepra. No le digas a nadie, ve al sacerdote. 2, la orden de mostrarse al sacerdote y entregar precisamente lo que la ley exigía. Y en tercer lugar, el propósito para el cual Jesús le dice eso. ¿Para qué? Para testimonio a ellos. Alguien una vez dijo que cuando el Señor Jesús prohíbe al leproso, no le digas a nadie, dice algo así. Lo que está haciendo Jesús es aplicando psicología inversa. Es decir, cuando a uno le prohíben algo, le provoca más hacerlo. Entonces Jesús le prohíbe rigurosamente, no le digas a nadie, pero al final lo que Jesús quería, no, díselo a todo el mundo. Eso pondría obviamente a Jesús como un maestro de la manipulación, una herejía. Jesús no necesita de eso, nuestro Señor no necesita de eso, y mucho menos de utilizar ese absurdo de la psicología inversa. Creemos que más bien la Biblia dice la razón y lo pone en Marcos, cuando Marcos narra el mismo acontecimiento. Vamos a Marcos capítulo 1. No pierda Mateo 8, vamos a volver allí, pero Marcos capítulo 1. Versículos 40 al 45. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio.
Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera, aquí está la razón que quiero decir, que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Vemos entonces que Marcos nos da un poco de luz sobre la razón por la cual Jesús no quería que fuera divulgado el milagro de la lepra. Era porque en el contexto la prohibición se debía a la excitación que ello provocaría al pueblo, lo cual podía hacer que los ánimos caldeados de los israelitas se sublevaran contra el imperio romano y llamando así a una posible tragedia. De hecho, Marcos dice que eso fue lo que pasó, pero muy mitigado. A la final Jesús no podía entrar en las ciudades. Significa, hermano, que al final el leproso desobedeció el encargo riguroso que se le dio. Pero entendamos al ex leproso, está muy alegre, está siendo aceptado y no pudo aguantar no decir. Sin embargo, con toda la buena intención que tuvo este leproso, sirvió de obstáculo y estorbo para la obra de Cristo. Porque ya Jesús no podía ministrar abiertamente dentro de la ciudad. Tenía que quedarse afuera y esperar que la gente viniera a él. Eso obviamente a la final el Señor hizo su obra, pero lo que quiero decir con este detalle es que las buenas intenciones no valen mucho y tampoco las emociones son de fiarse. El leproso debía haber obedecido. Por su emoción no obedeció. Hermanos, actuaremos prudentemente solo y solo si obedecemos la palabra de Dios. No haga caso a sus emociones. Infortunadamente, en el caso de muchos cristianos, la norma es actuar emocionalmente para conseguir el mismo resultado. Nuestras vidas siguen siendo estorbo a la obra de Cristo. Mateo entonces quiere, a través de la narración de la limpieza del leproso y también que él vaya al sacerdote y se muestre para testimonio a ellos, como una manera, una misericordia a los sacerdotes de que vieran la mano de Dios entre ellos, porque ellos sabían una lepra no era curada a menos de una intervención divina. Y ahí él estaba diciéndoles, Dios está aquí. Así que cuando ellos se enfurecen y quieren crucificarlo, no tienen excusa. Dios le había abierto la mano y la rechazaron. También, al mismo tiempo, o tenía el efecto doble de dejarlos sin excusa. Eso quiere decir que era una incredulidad injustificada. La reacción negativa que tuvieron hacia el Señor Jesús. También podemos ver que más adelante en el ministerio del Señor Jesús, Él fue acusado de quebrantar la ley de Moisés. Es una cosa que no era verdad, porque en este aspecto, cuando se cumplía algo, mandaba a sus seguidores, ve y haz lo que dice la ley de Moisés. Le manda a presentar la ofrenda. Eso tenía que hacer el leproso. Para terminar, ¿en qué consistía esa ofrenda? ¿Cuál era la simbología que se perseguía? ¿Y qué se estaba intentando? ¿En qué consistía? Como les dije antes, el capítulo 14 de Levítico, se ve al sacerdote en su papel de redentor, siendo una sombra de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo.
3 etapas tenía esta ceremonia de limpieza. No ocurría casi, pero sí ocurría 3 etapas. Vamos a buscar Levítico capítulo 14, por favor. Levítico capítulo 14. Vamos a leer solo unos versículos y de allí explicaremos todo lo que tenía que ver con el leproso en este momento. Levítico capítulo 14. Leamos desde el versículo 1 al 7. Dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, disculpen, estoy leyendo mal, disculpen. Versículo 3. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Ustedes ven entonces que el proceso era un proceso en 3 etapas. La primera, se le notificaba al sacerdote, hay una sanación. El leproso no podía entrar al campamento. El sacerdote debía salir del campamento y examinarlo. Si en el diagnóstico era así, en efecto se está limpiando, hay que cumplir la ceremonia. Mandaba a buscar las avecillas, el madero, la grana, que es un hilo rojo, color carmesí, y las aguas para matar las avecillas. Todo esto simbolizando la obra de Jesucristo. La grana, el cordón de grana, más la sangre obviamente derramada de la avecilla muerta, es la obra de expiación. Se recordaba allí el día de la expiación. Recordamos que si esto ocurría en cualquier época del año, tenía que esperarse el día de la expiación, donde se mataba al macho cabrío o al cordero. Pero las avecillas recordaban ese cordero. Pero ese cordero a la vez simbolizaba la obra de Cristo. La madera de cedro también acerca de la cruz y la muerte de Él. Y la avecilla viva, esa libertad que se le daba al pecador perdonado. El sacerdote examinaba, de repente veía que había sanación y buscaba la purificación. El hisopo, es muy importante lo del hisopo, porque dicen los comentaristas que es una rama muy pequeña, el hisopo, para poder rociar. Sin embargo, que las raíces de esta mata pequeña tienen la particularidad de perforar la roca, simbolizando allí que la limpieza del hisopo en la ceremonia llega hasta el fondo del corazón. Ahora, ¿cómo es posible que Jesús declare limpio al leproso si no se ha dado esta ceremonia? No sé si me estoy explicando para ver el orden de Mateo. Sin haberse cumplido la ceremonia, Jesús le dijo: quiero ser limpio. Al instante la lepra le dejó y él fue sanado. Porque, como lo estoy repitiendo, la ceremonia apuntaba a la obra de Cristo en la cruz, y en base a esa obra Jesús puede y tiene la autoridad de declarar al inmundo limpio. Cuando nosotros cantamos, me glorío en Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él, no es en vano, porque es el único mediador que podía limpiarme. Hebreos capítulo 3. Teniendo en mente la imagen de Levítico 14, teniendo en mente la imagen de
Mateo 8, versículo 3 al 4. Lea entonces Hebreos capítulo 13, versículo 12 al 15. Por lo cual también Jesús, ¿lo tiene? Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció ¿qué? Fuera de la puerta, como decir fuera del campamento. Versículo 3. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Todo lo que hemos estado haciendo esta mañana, que desde que se leyó la palabra de Dios, desde que se expresaron nuestros cánticos, desde las oraciones, desde la predicación, hermano, es lo que demanda la Biblia, que es la adoración que su pueblo debe darle. Pero recuerden que los leprosos no pueden adorar, no es aceptada la adoración. Significa que Cristo Jesús, y por eso es nuestro clímax adorarle a Él, ha hecho posible a través del sacrificio de sí mismo que nosotros estemos reunidos, que seamos rociados con la sangre de Él, que seamos declarados limpios y que Dios se digne a mirar nuestro sacrificio de alabanza y lo reciba como grato olor y nos bendiga con su presencia, deseando estar y permitiendo estar con Él, porque Cristo murió por nosotros. Nuestro sumo sacerdote. No era posible que tú te acerques a Dios. Es inaceptable tu canción. Así cantes como Pavarotti. Así traigas el dinero que traigas. Así leas mejor que el locutor que exista en el mundo. Es inaceptable, aborrecible e inmundo. A menos, como dice Hebreo, lo ofrezcas por medio de Él. Y seas declarado limpio. Limpio. En segundo lugar, la primera etapa, una vez hecha la ceremonia que acaba de describir Levítico, el leproso podía entrar al campamento, pero no estar relacionado con personas. Eso lo puede leer después, por razón del tiempo voy a avanzar. El leproso, el ex leproso, debía entrar a su casa y quedarse allí 7 días más. Durante esos 7 días debía bañarse y rasurarse completamente, cabeza, barba si era hombre y el resto del cuerpo completamente. ¿Por qué? Para demostrar que no habían rastros de infección no detectadas. Era símbolo de transparencia. Transparencia. Los leprosos limpiados deben mostrar transparencia. 7 días más. Un comentarista dice, el hecho de bañarse simbolizaba que el pasado junto con las cicatrices quedaban atrás con el remordimiento. Los 7 días de espera simbolizaban y recordaban el tiempo que Dios tardó en crear el mundo. Era un símbolo, en efecto, de una nueva creación. La persona sanada volvió a nacer. Y eso es lo que dice el Nuevo Testamento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es posible que hayas sido un inmundo. Es posible que si te conociéramos o me conocieras bien, te alejarías de mí. Y era verdad que era imposible ser aceptado por Dios. Pero Cristo logró la cercanía. La tercera etapa de la ceremonia entonces correspondía a otra ofrenda que debía traer el leproso. Esa ofrenda consistía en aceite y la sangre que se derramaba por los animales muertos, por las avecillas. El sacerdote haría lo siguiente: mojaba
el aceite y la sangre y la aplicaba sobre el óvulo derecho del limpio, sobre el pulgar derecho y de su mano y sobre el pulgar derecho de sus pies. Esta ceremonia implicaba que ya podía ser declarado limpio. Pero más allá de ser declarado limpio, recordaba a cualquier israelita algo más trascendente y profundo, que nosotros a veces por ignorancia del Levítico no entendemos, pero cualquier persona que conoce el libro de Levítico sabe que así, mojando su lóbulo derecho, dedo de mano derecha y el pie derecho, esa fue la manera en que Aarón fue consagrado como sacerdote de Dios. Esa fue la ceremonia precisamente que mandó Dios a Moisés para que delante del pueblo demostrara: Dios ha consagrado a Aarón para sí. Ahora imagínate, tú tienes sentencia de muerte, adoración inaceptable, pero ahora Dios a través de la ceremonia te da algo que simboliza mi sacerdote, apto para ministrarme en mi cuerpo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Apocalipsis capítulo 1. Versículos 4 y 6. Versículos 4 y 6 al 6. Juan, a las iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Su sacrificio aplicado efectivamente a mi vida, a tu vida, te ha capacitado para ser sacerdote de Dios, tributarle la adoración. Cuando entonces escuchamos las palabras de Jesús, quiero ser limpio, debes escuchar las dulces palabras cargadas de amor y misericordia, con la autoridad precisamente para declararte limpio, para ver de manera vívida las palabras y la obra de Jesucristo, para traernos a Dios, darnos la capacidad de servirle a Él. ¿Quién es Jesús? Nuestro sumo sacerdote. ¿Quién es Jesús? El que tiene el poder de declararnos limpios. ¿Quién es Jesús? El único que nos puede acercar a Dios y limpiarnos de toda maldad. Si esto es verdad, hermano, y por la gracia de Dios, en mi explicación, lo has podido comprender. ¿Por qué eres tan tibio en lo que se refiere al Señor?
¿Por qué te fastidia un sermón que hable de la obra de Jesucristo? ¿Por qué no esforzarse por aprender más del Salvador? ¿Por qué los afectos de tu alma no se inflaman al recordar la obra de Cristo? ¿Por qué estás fastidiado? Como al final lo que cuenta es la palabra del Señor, terminaremos con esta lectura de esta porción de todo lo que hemos estado hablando y cerraremos en oración. No sin antes recordar que en la cena del Señor que vamos a celebrar, nosotros estamos viniendo como el leproso. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y con los elementos es como el Señor tocándonos, quiero ser limpio, aplicando su obra a nuestra vida. Con todo lo que hemos hablado, por favor, Hebreos capítulo 10. Tenemos esta lectura y terminamos. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 23. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él es fiel, como sumo sacerdote, para interceder por su pueblo.
intercede siempre. Hermanos, intercede siempre. Significa que cuando esta mañana te levantaste, Jesús estaba orando por ti. Cuando venías en el camino, Jesús estaba orando por ti. Cuando estás dando la adoración a Dios, Jesús está orando por ti. Señor, acéptale su sacrificio. Yo morí por sus pecados. Y cuando vas a trabajar, Él está intercediendo por ti. Y si me robaron, ¿qué pasó? No escuchó la oración del Padre. No, está orando, Señor, que persevere, que entienda la aflicción de la carne, que mire mi obra, que se goce en el futuro, que no claudique, que crea, que afirme en su corazón que le amo a un nivel que hasta mi vida di por Él. Jesús intercediendo y dice, fiel es el que lo prometió. La iglesia entonces, hermanos, no es un lugar de leprosos. Si es de ex leprosos, limpiados y aceptados en el nombre de Cristo. Y todo aquel que no está en Cristo, espero que no mis palabras, sino la palabra de Dios te haya convencido de tu deplorable situación, que eres un leproso, que estás excluido, que no eres aceptado, que es imposible que Dios te bendiga, pero que si reconoces eso y te humillas y te arrodillas ante Él y le ruegas su misericordia, Él te promete que te limpiará. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos das el perdón de nuestros pecados y la limpieza a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. La sustitución de haber puesto al Hijo unigénito, llevando la ira por nuestros pecados y dándonos a nosotros la bendición de tu complacencia a través de la vida que Jesús vivió por nosotros. Gracias, Señor, por producir la nueva vida, la nueva creación. Gracias, Señor, por tener misericordia de nuestra situación deplorable, pero nos has mirado con clemencia y en el Hijo somos limpiados. A ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.